les traemos un importante tema. Yo sé que les será de mucha utilidad el inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. Vamos a comenzar hablando de la esencia de la investigación cualitativa. Se enfoca en comprender y profundizar en los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes. Ahora, ¿qué significa plantear el problema de investigación? Una vez concebida la idea de la investigación, el investigador debe familiarizarse, debe empaparse, debe investigar, indagar profundamente el tema. Luego que planteamos nuestro problema de estudio, el planteamiento cualitativo suele incluir los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto. Ahora voy a hablarles acerca de los objetivos. Estos expresan la intención principal del estudio en una o varias oraciones y se plasma lo que se pretende conocer acerca del tema. Ok, voy a darle algunas sugerencias de Creswell para plantear nuestros objetivos en una investigación cualitativa. Número 1, plantear cada objetivo en una oración o párrafo por separado. Número 2, enfocarse en explorar y comprender un solo fenómeno. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, ejemplos, razones, búsquedas. 4. Usar verbos que comuniquen las acciones para comprender el fenómeno. 5. Usar el lenguaje neutral, no direccionado. 6. Si el fenómeno no es muy conocido, prever una descripción general sobre este. 7. Mencionar a los participantes del estudio. 8. Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. El siguiente paso a seguir cuando ya tenemos establecidos nuestros objetivos de investigación sería plantear las preguntas de investigación. Son aquellas que se pretende responder al finalizar el estudio. Estas preguntas deben ir relacionadas o de una manera congruente con los objetivos de la investigación, porque estas orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación, por ende deben ser planteadas de una manera muy clara y precisa. Además de las preguntas de investigación, otro paso a seguir sería la justificación. Esta se hace mediante la exposición de las razones de la investigación. En estas cabe la pregunta el por qué, el para qué y cómo. Se refiere a que las investigaciones se hacen con un propósito definido, que se justifica su realización y en muchos casos se tiene que definir por qué es conveniente llevar a cabo dicha investigación. También en la justificación se pueden incluir datos cuantitativos como datos estadísticos para dimensionar el problema de estudio, aunque nuestro abordaje sea cualitativo. Además de la justificación también viene la viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Este es un elemento que también que valora y se ubica en cuanto al tiempo, a los recursos y habilidades al momento de realizar la investigación. En este caso es necesario que nos planteemos estas interrogantes. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Poseemos los recursos para hacerlo? En relación con la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema, se deben considerar las siguientes interrogantes. ¿Qué más necesito yo saber acerca del planteamiento del problema de estudio? También, ¿qué falta por estudiar, por indagar o por abordar en este tema? Las respuestas a estas interrogantes ayudarán a saber dónde se encuentra la investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas se pueden aportar. También, al plantear el problema, es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa es conducida primordialmente en el ambiente natural de los participantes. También que las variables no son manipuladas ni controladas. En este caso ni definimos las variables. ¿Por qué? Porque se trabajan con conceptos generales. Además, los significados o los resultados serán extraídos de los participantes y los datos no se reducirán a valores numéricos. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Número 1. Detectar los conceptos claves que no habíamos pensado. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener referencias y otros materiales para que sean útiles para los procesos del estudio.
de la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Nutrirnos de ideas en cuanto a métodos de recolección de datos y análisis respecto de cómo les ha servido a otras personas. Y también, punto muy interesante que nosotros debemos tener y tomar en cuenta, que los errores de otros que han cometido anteriormente. ¿Cómo se debe hacer esto? Que esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo publican miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, es recomendable, ¿qué es recomendable? Comenzar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema, buscando vía internet fuentes primarias en centros o sistemas de información y bases de referencias y datos. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos elegir, obviamente, las palabras claves, descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio. Y esto es para todas las personas que tienden a hacer y a afirmar lo que es la revisión de la literatura. Obviamente nosotros leemos la información, pero extraemos los puntos importantes, las claves. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar acerca del papel que desempeñan las hipótesis en el proceso de la investigación cualitativa. El estudio cualitativo juega un papel distinto a la investigación cuantitativa. En raras ocasiones las hipótesis se establecen antes de ingresar al contexto o al ambiente o comenzar con la recolección de los datos. En el estudio cualitativo, durante el proceso, el investigador está generando las hipótesis de trabajo que se afinan conforme se van recabando los datos de estudio, o las hipótesis pueden ser unos de los resultados del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y desde luego no se puede probar estadísticamente. Hipótesis de trabajo son generales, flexibles, contextuales y emergentes, y estos se van afinando conforme avanza la investigación. Una vez hecho el planteamiento del problema y definido el papel de la literatura, es necesario que después nos vamos al campo, al ambiente o al contexto donde se va a llevar a cabo nuestra investigación. Es necesario que elijamos un ambiente donde todas las preguntas de nuestra literatura, de nuestra investigación, puedan ser contestadas. El planteamiento del problema puede variar, así como también puede hacerlo el ambiente. ¿Y de qué forma puede variar? Puede reducirse, puede ampliarse o puede cambiar de cualquier otra forma. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación que involucra a los estudiantes, entonces debería de ir a una escuela o a una universidad, pero dependiendo de cómo es mi investigación, a veces puede ser que no necesite ver a los estudiantes en el contexto de la escuela, sino en el contexto de una cafetería, en el contexto de un centro comercial o en el ambiente puede ser de una fiesta. Todo puede variar dependiendo del planteamiento o de las preguntas que nosotros tenemos que contestar. Voy a hablarles ahora un poco del estudio de los clientes misteriosos. Este es un tipo de investigación donde el investigador es como una persona que está disfrazada de un cliente. Pretende ser un cliente, pero en sí es la persona que está investigando y quiere averiguar algo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre un café. Yo soy la propietaria del café y yo quiero saber cuál es el trato que mis empleados le dan a los clientes. Yo puedo disfrazarme o puedo mandar a alguien a disfrazarse como un cliente, pero en sí es la persona que está haciendo la investigación. Queremos descubrir cómo tratan a los clientes, cuál es la publicidad que se le da al menú, etc.
Ese es parte del estudio de clientes misteriosos. Es necesario que exploremos muy bien el contexto para que podamos nosotros saber cuál es nuestra relación con el ambiente. Por ejemplo, ¿me conocen en ese lugar? ¿O soy distinto a los participantes? O también, ¿qué significado tiene el contexto para mí? Debo de preguntarme también, ¿puedo manejar ese contexto? Como por ejemplo, digamos, utilizamos el mismo lenguaje, ambos hablamos español, o puede ser que yo hable español y las demás personas hablen inglés. Tenemos que tomar en cuenta cuáles serían las barreras y cuáles serían también las cosas que nos sacan provecho de eso. Es necesario que midamos el tiempo que vamos a estar en un lugar, y también debemos de identificar si hay conveniencia en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Si puedo investigar todo lo que necesito en ese lugar, si puedo sacar más información de la necesaria. Y también debemos de identificar si es accesible, si yo puedo llegar a ese lugar, si tengo un medio de transporte, o si cuento con los recursos necesarios, o si es un lugar donde voy a desarrollar la investigación, el cual está en mi ciudad, por ejemplo. Debemos de tomar eso en cuenta. Es muy importante que cuando lleguemos a un lugar a hacer una investigación, siempre van a haber barreras. Pero es necesario que hablemos, por ejemplo, con el gerente del lugar o con el dueño del lugar y explicarle que esto es una retroalimentación, que nosotros llevamos la información que necesitamos, pero también deberíamos de ofrecerles con nuestra investigación a ellos una solución de problemas, una publicidad, o podemos inventar algún plan de mejoramiento para su empresa o su negocio o del lugar donde nosotros vamos a realizar la investigación. También es necesario que desarrollemos relaciones con las personas que están alrededor de nosotros mientras hacemos la investigación en el ambiente. Es necesario que desarrollemos la confianza, es necesario que nos apoyemos en las necesidades y de cultivar informantes claves. También es necesario investigar, elaborar una historia de la investigación. Es muy necesario también no tener que intentar imitar a los demás participantes del contexto o para intentar ganar algún tipo de empatía. Y también es muy importante que planeemos el ingreso al ambiente o el contexto, porque sabemos que a veces las personas pueden estar renuentes y es normal que todos sintamos miedo ante una investigación, pero tenemos que tomar en cuenta que la investigación que nosotros haremos será para darle el mejor provecho al ambiente o al campo donde estemos. Muy bien, yo les hablaré acerca de cuando el investigador ingresa al campo o ambiente. El investigador debe hacer una inmersión en el campo. Lo primero que debe de hacer es elegir el lugar y quiénes van a ser sus participantes. La inmersión total en el ambiente implica lo siguiente: que el investigador debe observar los eventos que ocurren en el ambiente, desde lo más ordinario hasta los eventos más importantes. También debe de adquirir los puntos de vista internos de cada participante y debe recabar los datos tales de los participantes, tales como la manera de expresión, su lenguaje y toda su historia. El investigador debe de detectar los procesos sociales. Y algo muy importante que debe hacer es tomar notas, y esta es una de las más fundamentales. Otra es que él debe de estar consciente del propio rol y de las alteraciones que se provocan. Y por último, él debe de reflexionar acerca de sus vivencias y también que también son una fuente de datos. La labor del investigador tiene que ser como la de un detective, que llega a la escena del crimen, primero observa el lugar de forma holística. La mente del investigador, al ingresar al campo, tiene que ser inquisitiva. O sea, ¿qué significa esto? Que de cada observación él debe cuestionarse de esta forma. ¿Qué significa lo que observé? ¿Qué me dice el marco del estudio? Además, algo muy importante es que el investigador tiene que ser muy respetuoso.
Ahora amigos, les hablaré acerca de las anotaciones o notas de campo. Es necesario que nosotros llevemos registro o elaborar anotaciones durante el evento, para lo cual les daré algunas recomendaciones. Es convincente que nosotros tomemos fotografías o elaboremos mapas o diagramas sobre el contexto o el ambiente. Esa es una de las recomendaciones. Ahora la segunda sería que nosotros debemos utilizar oraciones completas durante nosotros copiamos algún argumento o algún dato. También nosotros debemos registrar el tiempo, la hora, la fecha y debemos anotar el lugar donde nosotros estamos recabando los datos. También, si se refiere a un evento, nosotros tenemos que anotar la duración de este. Y por último, una recomendación importante es que nosotros debemos transcribir las notas en computadora. Las anotaciones nos ayudan contra la mala memoria. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases, entre cuales tenemos anotaciones de observación directa, interpretativas, temáticas, personales y de la reactividad de los participantes. Ahora amigos, les hablaré lo que es acerca de la bitácora o diario de campo, en el cual nosotros haremos lo siguiente. Haremos las descripciones del ambiente o contexto, o sea que vamos a describir los lugares, los participantes o los eventos. También podemos incluir lo que son los mapas, acerca del contexto en general y los lugares específicos. Nosotros también podemos incluir lo que son los diagramas, los cuadros y los esquemas, los cuales son la secuencia de hechos y cronología de sucesos. Hay otro muy importante que son los listados de objetos y artefactos recogidos, así como por ejemplo fotografías o videos que fueron tomados.